Todo lo que existe es parte de un mismo flujo, un movimiento perfecto e ininterrumpido de la existencia. No hay error, no hay caos, no hay algo fuera de lugar. La mente humana ha sido condicionada para dividir la realidad en fragmentos, en opuestos, en categorías de bien y mal, de correcto e incorrecto, de luz y oscuridad. Pero esta división es solo una ilusión creada por el pensamiento. La realidad en sí misma no tiene juicios, no tiene preferencias, no elige un lado sobre otro. Todo lo que ocurre es exactamente lo que debe ocurrir en cada instante, porque no podría ser de otra manera. El error fundamental de la humanidad ha sido creer que existe algo equivocado en la existencia, que hay algo que debe ser corregido, mejorado o cambiado. Pero esta idea parte de la suposición de que hay un yo separado que tiene el poder de juzgar, de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, cuando se observa con suficiente profundidad, se descubre que el bien y el mal son solo conceptos, creaciones mentales sin una realidad absoluta. Lo que para una persona es bueno, para otra es malo. Lo que en un contexto es correcto, en otro es condenable. Si el bien y el mal fueran reales, serían inmutables, no estarían sujetos a interpretaciones, a épocas, a perspectivas individuales. Pero todo en la dualidad es relativo, porque todo es parte de un mismo juego que se despliega sin un centro, sin un juez absoluto, sin una ley externa que rija sobre lo que está bien y lo que está mal. En las enseñanzas del Advaita Vedanta, se dice que todo lo que ocurre es la expresión perfecta de la conciencia única manifestándose en múltiples formas. No hay un error en la existencia, porque no hay nada separado de la totalidad. Todo surge y desaparece como olas en el océano, sin que una ola sea mejor o peor que otra. El sufrimiento humano surge cuando se resiste a lo que es, cuando la mente insiste en que algo debería ser diferente de lo que es. Pero esta resistencia es precisamente lo que genera el conflicto, porque choca contra la naturaleza misma de la realidad, que simplemente fluye sin oposición. Aceptar no significa resignarse, no significa volverse pasivo o permitir el abuso. La aceptación es la comprensión profunda de que todo lo que sucede tiene un propósito, aunque la mente no pueda verlo en el momento. Es la rendición total a lo que es, sin necesidad de comprenderlo, sin necesidad de justificarlo. Cuando se acepta completamente lo que está ocurriendo, el sufrimiento desaparece, porque el sufrimiento solo existe cuando hay resistencia. Lo que llamamos mal es solo una parte del flujo de la existencia que no hemos comprendido, que no hemos visto en su totalidad. Es una manifestación de la misma energía que da lugar a lo que llamamos bien. Son dos caras de la misma moneda, expresiones del mismo movimiento. Dios, la conciencia, el universo, o como se le quiera llamar, no juzga. No dice, esto es bueno, o, esto es malo. Solo el ser humano, desde su perspectiva limitada, hace estas distinciones. En conversaciones con Dios, se dice que Dios no toma partido, que no impone reglas, que no decide lo que está bien y lo que está mal. Todo es una experiencia, todo es una lección de la conciencia explorándose a sí misma en infinitas formas. Si algo existe, es porque tiene un propósito en la totalidad del universo, aunque la mente humana no pueda comprenderlo. Cuando se deja de juzgar, cuando se deja de etiquetar cada evento, cada persona, cada circunstancia como buena o mala, algo increíble ocurre, la mente se calma, la ansiedad desaparece, el miedo pierde su fuerza. Porque el miedo solo existe en la dualidad, en la creencia de que algo puede dañarnos, en la idea de que hay algo que debemos evitar o rechazar. Pero cuando se ve con claridad que todo es parte de un mismo flujo, que nada está separado, que todo está ocurriendo exactamente como debe ocurrir, entonces surge una paz inquebrantable, una confianza absoluta en la vida, en la existencia misma. No hay error en lo que te ha sucedido, no hay equivocación en lo que has vivido. Todo ha sido necesario, todo ha sido parte del camino perfecto que se despliega sin esfuerzo. No hay un destino fijo al que debas llegar, porque no hay un punto de referencia externo que determine si tu vida ha sido buena o mala. Todo lo que ocurre es parte de la experiencia de la conciencia en su infinita exploración de sí misma. Aceptar significa dejar de pelear con la vida. Significa dejar de intentar controlar lo que está fuera de nuestro control, dejar de forzar lo que no necesita ser forzado. Significa rendirse completamente al momento presente, sin juicios, sin expectativas, sin lucha. Y cuando la rendición es total, lo que queda es la más profunda libertad, la más profunda paz, la comprensión absoluta de que nunca hubo nada que temer, nunca hubo nada que rechazar. Todo ha sido siempre una danza perfecta de la existencia, un juego de luces y sombras que nunca ha estado roto, que nunca ha estado mal.
El sufrimiento surge de la creencia de que las cosas deberían ser diferentes de lo que son. La mente humana, atrapada en la dualidad, insiste en dividir la realidad en lo que es aceptable y lo que no, en lo que es deseable y lo que se debe rechazar. Pero esta división es solo una ilusión creada por el pensamiento. No hay un principio absoluto que determine lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que ocurre es simplemente lo que ocurre, sin un juicio intrínseco, sin una etiqueta grabada en su esencia. La realidad es pura, neutra, perfecta en su totalidad. Es la mente la que proyecta sobre ella ideas de bondad o maldad, de éxito o fracaso, de justicia o injusticia. Cuando se acepta por completo la idea de que el bien y el mal son solo construcciones mentales, surge una liberación profunda. Ya no hay necesidad de luchar contra lo que sucede. Ya no hay un impulso constante por corregir la vida, por hacer que se ajuste a nuestras expectativas. Lo que ocurre, ocurre porque así debe ocurrir. No hay error en la existencia. Lo que llamamos errores son solo percepciones limitadas de un proceso mucho más grande que no podemos ver en su totalidad. El ego, sin embargo, se resiste a esta idea. El ego cree que debe tomar control de la vida, que debe intervenir, que debe corregir lo que no está bien. Pero esta lucha solo genera más sufrimiento, porque la vida no puede ser controlada. La vida es un río que fluye sin interrupciones, sin esfuerzo, sin necesidad de que alguien la guíe. Intentar controlar la vida es como intentar sujetar el agua con las manos, cuanto más te esfuerzas, más se escapa. Pero cuando dejas de intentar controlarla, cuando simplemente te sumerges en el flujo, descubres que todo se mueve con una perfección absoluta. En Conversaciones con Dios, se dice que el bien y el mal son solo juicios humanos. Dios no tiene preferencias. Dios, o la conciencia pura, no interviene en el juego de la dualidad. No decide que una cosa es mejor que otra. Simplemente permite que todo ocurra, porque todo es parte del mismo proceso de expansión, de exploración, de expresión. La vida no está en contra de nada. No rechaza nada. Todo tiene su lugar, su función, su propósito dentro de la totalidad. Cuando la mente deja de juzgar, cuando deja de etiquetar cada situación, se experimenta una paz indescriptible. Ya no hay miedo, ya no hay ansiedad, ya no hay culpa. Porque la culpa es solo la creencia de que hicimos algo malo. Pero si el bien y el mal no existen en un sentido absoluto, entonces la culpa se disuelve por sí misma. Todo lo que hicimos en el pasado fue simplemente lo que debía ocurrir en ese momento. No podríamos haber hecho nada diferente, porque todo lo que ocurre es el resultado de fuerzas mucho más grandes que el pequeño yo que creemos ser. Aceptar la vida tal como es no significa caer en la apatía, no significa volverse indiferente al sufrimiento de los demás o ignorar el dolor del mundo. Significa ver que todo lo que sucede, incluso lo que parece doloroso, tiene un propósito dentro del flujo de la existencia. Significa dejar de resistirse a lo que es, dejar de intentar cambiar lo inmutable. No significa que dejes de actuar, sino que actúas sin la carga del juicio, sin la resistencia interna, sin la lucha innecesaria. Ramana Maharshi decía que todo lo que ocurre es la voluntad del ser, y resistirse a ello es la causa del sufrimiento. La resistencia es el deseo de que la vida sea diferente de lo que es. Pero cuando dejas de resistirte, cuando te abres completamente a lo que está ocurriendo en cada momento, descubres que no hay nada que temer, que todo se está desarrollando con una inteligencia que la mente no puede comprender. El Advaita Vedanta enseña que todo es conciencia, que todo es una manifestación de la misma fuente infinita. No hay eventos aleatorios, no hay accidentes, no hay injusticias cósmicas. Lo que llamamos sufrimiento es solo un juicio basado en una perspectiva limitada. Pero la vida no se ve limitada por nuestras interpretaciones. La vida sigue fluyendo, con o sin nuestra aprobación, con o sin nuestra resistencia. La diferencia está en cómo la experimentamos, con lucha o con aceptación. Aceptar no significa no hacer nada. Significa actuar desde la claridad, desde la paz, desde la comprensión de que no hay nada que arreglar porque nada está roto. Si algo debe cambiar, cambiará. Si algo debe ser hecho, se hará. Pero ya no desde el miedo, ya no desde la ansiedad, ya no desde la creencia de que algo está fundamentalmente mal en la existencia. Cuando realmente comprendes esto, la vida se vuelve ligera. Ya no necesitas justificar cada decisión, ya no necesitas cargar con el peso del pasado, ya no necesitas temer al futuro.
Todo lo que ocurre es simplemente una expresión de la conciencia en movimiento. Y tú eres esa conciencia. No eres el cuerpo, no eres la mente, no eres el ego que cree que debe controlar todo. Solo eres la presencia silenciosa en la que todo ocurre. La mente dirá, pero hay cosas malas en el mundo. Hay injusticia, hay sufrimiento, hay dolor. Y sí, todo eso existe dentro de la experiencia humana. Pero también existe la belleza, la compasión, la alegría, la creación. Todo forma parte del mismo juego. No puedes querer que exista el placer sin el dolor, la luz sin la sombra. Son interdependientes, son expresiones de la misma realidad. La vida es totalidad, no fragmentos aislados. Y solo cuando aceptas toda la existencia, con todo lo que contiene, puedes experimentar la verdadera paz. Cuando dejas de juzgar la vida, cuando dejas de dividirla en partes buenas y malas, cuando dejas de luchar contra lo que es, entonces surge un silencio profundo dentro de ti. Un espacio en el que ya no hay conflicto, ya no hay resistencia, ya no hay lucha. En ese espacio, la vida se convierte en un fluir sin esfuerzo. No porque todo sea perfecto, según los estándares de la mente, sino porque has dejado de pedirle a la vida que sea diferente. Y ahora vamos a explorar la relación entre la aceptación y la identidad personal. ¿Quién es el que sufre cuando las cosas no son como quiere? ¿Quién es el que rechaza la realidad? ¿Qué ocurre cuando la idea de un yo separado se desvanece? Todo esto será explorado con profundidad y claridad. El sufrimiento solo puede existir mientras haya una identidad personal que se aferre a la idea de un yo separado. La mente humana ha construido una estructura compleja basada en el concepto de individualidad. Creemos ser alguien con una historia, con deseos, con miedos, con una trayectoria que debemos proteger y una imagen que debemos mantener. Pero este yo que creemos ser no es más que una acumulación de pensamientos, recuerdos y creencias, una construcción mental que se refuerza a través del tiempo. Cuando observamos con suficiente profundidad, nos damos cuenta de que no hay un yo fijo en ningún lugar. Los pensamientos aparecen y desaparecen, las emociones cambian, el cuerpo envejece, las opiniones y creencias evolucionan. Si todo lo que creemos ser es impermanente, ¿cómo puede ser real? La verdadera identidad no puede estar en algo que cambia. Lo único que nunca ha cambiado es la conciencia que observa todo, el espacio silencioso en el que ocurre la experiencia de la vida. El Advaita Vedanta nos enseña que el yo individual es solo una ilusión dentro de la conciencia. No hay un yo que sufra, no hay un yo que deba controlar la vida, no hay un yo que tenga que decidir lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que ocurre es simplemente el flujo natural de la existencia. El sufrimiento surge cuando la mente cree que hay algo personal en lo que ocurre, cuando toma posesión de la experiencia y la interpreta como una amenaza o una pérdida. Cuando dejas de identificarte con la mente, el sufrimiento desaparece. No porque la vida deje de tener desafíos, sino porque ya no hay un alguien que sufra por ellos. La mente puede seguir produciendo pensamientos, las emociones pueden seguir surgiendo, pero ya no se les da poder, ya no se les toma como algo personal. Todo ocurre dentro de la conciencia, pero la conciencia misma nunca es afectada por lo que ocurre. Ramana Maharshi decía que la pregunta más poderosa que puedes hacerte es, ¿quién soy yo? Si investigas con total sinceridad, descubrirás que no puedes encontrar un yo sólido. Lo que llamas yo es solo un conjunto de pensamientos, de recuerdos, de hábitos condicionados. Pero lo que eres realmente no es nada de eso. Lo que eres no puede ser nombrado, no puede ser definido, no puede ser atrapado por la mente. Solo es. Cuando esta comprensión se profundiza, el bien y el mal pierden su significado. No porque la compasión desaparezca, sino porque ya no hay un yo que se aferre a la necesidad de juzgar la realidad. Todo lo que ocurre es simplemente lo que ocurre, sin etiquetas, sin conflicto, sin necesidad de ser cambiado. La aceptación total surge cuando ya no hay identificación con el personaje que creíamos ser. Antes, la vida parecía injusta porque creíamos que algo estaba ocurriendo a nosotros. Ahora vemos que la vida simplemente ocurre, sin un centro personal, sin una historia separada. Las experiencias vienen y van, los pensamientos aparecen y desaparecen, pero nada de eso nos define. Nisargadatta Maharaj decía, eres conciencia pura, pero te has identificado con un cuerpo y una historia. Por eso sufres. Cuando sueltas la historia, la paz es instantánea.
La mente intentará aferrarse a la dualidad, intentará seguir juzgando, intentará mantener la ilusión del control. Pero si observas con atención, verás que la mente no es más que un flujo de pensamientos automáticos, sin un dueño real. No hay nadie detrás de los pensamientos, no hay un yo que los controle. Simplemente aparecen y desaparecen en la conciencia, como nubes en el cielo. Cuando ves esto claramente, la necesidad de clasificar la realidad en bueno y malo desaparece. La vida deja de ser un problema que necesita resolverse. Ya no hay lucha interna, ya no hay conflicto con lo que es. La aceptación se vuelve natural, no porque hayas decidido aceptar, sino porque ves que no hay nada que rechazar. Robert Adams decía que, cuando ves la verdad, el mundo sigue igual, pero tú ya no eres parte de su juego. No significa que dejes de participar en la vida, sino que ya no te tomas nada personalmente. No hay nada que proteger, no hay nada que perder, no hay nada que temer. El ego dirá, pero si acepto todo, me volveré pasivo. ¿Cómo podré actuar en el mundo si dejo de juzgar lo que está bien y lo que está mal? Pero esta es otra trampa de la mente. No significa que dejes de actuar, significa que actúas sin resistencia, sin conflicto interno. Si algo necesita hacerse, se hace. Si algo necesita decirse, se dice. Pero ya no hay ansiedad, ya no hay apego, ya no hay lucha. La acción surge espontáneamente, sin que haya un yo que la reclame. La vida continúa, pero ahora es ligera. No porque todo sea perfecto según los estándares de la mente, sino porque has dejado de exigirle a la vida que sea diferente. Has dejado de identificarte con el personaje de la historia, y al hacerlo, la historia pierde su peso, pierde su poder sobre ti. No hay necesidad de entender la vida. No hay necesidad de justificar lo que ocurre. Todo se mueve con una inteligencia que la mente no puede comprender. La aceptación es rendirse a esa inteligencia, dejar que la vida fluya sin interferencias, sin juicios, sin miedo. Cuando aceptas completamente lo que es, desaparece la idea de que algo está mal. Desaparece la culpa, desaparece el arrepentimiento, desaparece el deseo de que el pasado haya sido diferente. Todo ha sido exactamente como debía ser, todo ha llevado a este momento, a esta comprensión. Cuando dejas de identificarte con el yo, la paz es inmediata. La mente puede seguir apareciendo, los pensamientos pueden seguir surgiendo, pero ya no tienen el mismo poder. Ya no te arrastran, ya no te preocupan. Eres la conciencia en la que todo ocurre, pero lo que ocurre ya no te define. Ahora vamos a pasar a explorar qué significa vivir desde esta aceptación total. ¿Cómo es la vida cuando ya no hay resistencia? ¿Cómo interactuar con los demás cuando ya no hay juicios? ¿Cómo moverse en el mundo sin identificarse con el ego? Todo esto será explicado con profundidad y claridad. La idea del bien y del mal ha sido la base de la moralidad humana durante siglos, pero si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta de que no hay un principio absoluto que determine lo que es bueno y lo que es malo. Todo lo que consideramos bueno o malo es relativo, depende del contexto, de la cultura, de la perspectiva de quien lo juzga. Algo que hoy se considera inaceptable pudo haber sido una norma en otro tiempo. Algo que es visto como un crimen en un lugar puede ser considerado un acto honorable en otro. La historia está llena de ejemplos en los que los valores han cambiado, en los que lo que antes se condenaba ahora se celebra y viceversa. La guerra es un ejemplo claro. Se dice que matar es malo, pero cuando un soldado mata en defensa de su país, se le considera un héroe. ¿Cómo puede el mismo acto ser tanto un crimen como un acto honorable? Depende de la historia que se cuente, de la perspectiva desde la que se mire. En tiempos de la Inquisición, quemar a alguien en la hoguera era visto como un acto de justicia divina, mientras que hoy lo consideramos una atrocidad. ¿Acaso la realidad cambió, o solo cambió la manera en la que los humanos interpretan los eventos? Otro ejemplo lo encontramos en el mundo animal. Un león caza una gacela, y para la gacela, esto es una tragedia, una muerte terrible. Pero para el león y su manada, es la supervivencia, la vida continuando su flujo natural. ¿Es malo que el león cace? ¿Es injusto para la gacela? No, simplemente es lo que es. Si el león deja de cazar, morirá. Si la gacela no es cazada, su población crecerá sin control, afectando a su ecosistema. Todo en la existencia se equilibra a sí mismo de manera natural, sin la intervención de juicios humanos.
Lo que consideramos bueno y malo también cambia con las experiencias personales. Una persona pierde su trabajo y cree que es lo peor que le ha ocurrido, pero años después se da cuenta de que esa pérdida lo llevó a descubrir su verdadera vocación. Alguien sufre una enfermedad grave y siente que su vida ha sido arruinada, pero esa enfermedad lo lleva a despertar espiritualmente, a valorar la vida de una manera que nunca había hecho antes. Lo que en un momento parece un desastre, en otro se revela como una bendición. Entonces, ¿realmente fue algo malo? Si miramos la vida con una visión más amplia, veremos que no hay eventos intrínsecamente buenos o malos. Todo lo que ocurre es simplemente lo que debe ocurrir en cada momento. Es la mente la que juzga, la que divide, la que etiqueta cada experiencia según su limitada perspectiva. Pero la vida en sí no necesita estos juicios. La vida sigue fluyendo, sin detenerse a preguntar si algo fue bueno o malo. Robert Adams decía que la mente está programada para ver la vida en términos de opuestos, pero la verdad es que todo es parte de un mismo movimiento. Nada está separado de nada. Cuando se suelta la necesidad de clasificar cada experiencia, la vida se vuelve más ligera. Ya no hay tanta carga emocional, ya no hay tanto sufrimiento. No significa que las emociones desaparezcan, sino que se experimentan sin resistencia. La aceptación total significa dejar de juzgar la vida. No significa que dejes de actuar, no significa que no sientas compasión o que no intentes ayudar a otros. Significa que lo haces sin lucha interna, sin sentir que el mundo está roto y que es tu deber arreglarlo. Actúas desde la claridad, desde la paz, desde la comprensión de que todo es como debe ser. Si hay algo que debe cambiarse, cambiará. Si hay algo que debe mejorarse, se mejorará. Pero ya no desde la ansiedad, ya no desde la culpa, ya no desde la desesperación de creer que el mundo es un error que necesita ser corregido. Cuando dejamos de ver la vida en términos de bien y mal, surge una profunda libertad. Ya no hay miedo, porque el miedo solo existe cuando creemos que algo puede ser malo para nosotros. Ya no hay culpa, porque la culpa solo existe cuando creemos que hicimos algo malo. Ya no hay resentimiento, porque el resentimiento solo existe cuando creemos que alguien más nos hizo daño. Todo se disuelve cuando se ve que el bien y el mal no son realidades absolutas, sino interpretaciones mentales. La aceptación no significa que todo deba permanecer igual. Significa que ves la perfección en todo, incluso en el cambio. La vida se transforma, las situaciones evolucionan, las personas crecen y aprenden. Nada es estático, nada es fijo. Y en esa fluidez, en ese movimiento sin resistencia, está la paz. Cuando miras la vida sin los filtros de la mente, ves que todo es exactamente como debe ser. Cada experiencia es parte de un proceso más grande, cada evento lleva a otro, cada situación tiene su papel en el desarrollo del todo. Y tú, como conciencia, como presencia pura, simplemente eres el testigo de este juego de la existencia. La clave está en soltar la idea de que sabemos cómo debería ser la vida. No sabemos. La vida es infinitamente más vasta, más compleja, más sabia de lo que la mente puede comprender. Lo único que podemos hacer es rendirnos a su flujo, confiar en su movimiento, y permitirnos vivir sin la carga del juicio. A continuación exploraremos qué ocurre cuando se vive completamente desde la aceptación, sin juicios, sin resistencia. ¿Cómo se experimenta la vida cuando todo es visto con neutralidad? ¿Qué sucede cuando desaparece la necesidad de dividir la existencia en bueno y malo? ¿Cómo cambia la percepción cuando la mente deja de aferrarse a sus historias? Todo esto será explorado en profundidad. Cuando la mente deja de dividir la realidad en bueno y malo, cuando desaparece la necesidad de juzgar, algo extraordinario sucede, la vida se vuelve simple. Todo ocurre con una facilidad asombrosa, sin la interferencia constante de un yo que intenta controlar, corregir o rechazar lo que es. La lucha interna desaparece porque ya no hay un conflicto entre lo que sucede y lo que la mente cree que debería suceder. La vida sigue su curso, sin obstáculos, sin fricciones, sin resistencia. Algunas personas creen que sin la idea del bien y del mal el mundo caería en el caos, que sin juicios la humanidad perdería todo sentido de dirección. Pero esto es solo un miedo del ego, un miedo de la mente que cree que es la encargada de definir la realidad. La verdad es que la vida no necesita de nuestros juicios para funcionar. El sol no pide permiso para salir, la lluvia no se pregunta si es el momento adecuado para caer, el mar no consulta si está bien o mal moverse con la marea.
Todo ocurre en perfecta sincronía sin la intervención del pensamiento humano. Los seres humanos creen que son responsables de mantener el equilibrio del mundo, pero el mundo se equilibra por sí mismo. La existencia ha funcionado durante miles de millones de años sin que nadie le diga cómo hacerlo. La naturaleza no necesita que alguien la guíe. Lo mismo ocurre con cada aspecto de la vida. Todo se ajusta, todo se transforma, todo se mueve en armonía sin la necesidad de un ego que interfiera. Cuando la mente deja de imponer su juicio sobre la realidad, lo que queda es una paz profunda. No una paz que dependa de que las circunstancias sean de una determinada manera, sino una paz que surge de saber que todo está bien tal como es. No significa que el dolor o las dificultades desaparezcan, pero ya no se experimentan con sufrimiento. El sufrimiento solo existe cuando hay resistencia. Cuando no hay resistencia, solo queda la experiencia pura, sin etiquetas, sin conflicto. Vivir sin juicios no significa volverse indiferente o insensible. Todo lo contrario. Significa que puedes ver la realidad con claridad, sin los filtros del ego. Significa que puedes sentir profundamente, amar profundamente, ayudar a otros sin la carga del deber o la culpa. La compasión surge de manera natural, no como una obligación, sino como la expresión espontánea de la conciencia que sabe que todo es uno. Cuando aceptas la vida completamente, te das cuenta de que nunca hubo nada que rechazar. Cada experiencia ha sido necesaria, cada evento ha tenido su lugar. No hay un solo momento de tu vida que haya sido un error. Todo ha sido parte del flujo perfecto de la existencia. No hay nada que arreglar, nada que corregir, nada que mejorar. Solo queda vivir con la plena certeza de que cada instante es exactamente como debe ser. La idea del bien y del mal ha sido solo un juego de la mente, un intento de dividir lo indivisible, de poner límites a lo ilimitado. La realidad no tiene fronteras, no tiene opuestos. La mente puede seguir clasificando, puede seguir narrando historias, pero cuando te das cuenta de que no eres la mente, todo se vuelve ligero. Dejas de cargar con el peso de los juicios, dejas de sentirte responsable por cambiar lo que nunca ha estado roto. Al final, lo único que se requiere es confianza. Confianza en la vida, en su inteligencia infinita, en su capacidad de sostenerse a sí misma sin nuestra intervención. No necesitas entenderlo todo, no necesitas encontrar respuestas para cada pregunta. Solo necesitas estar aquí, presente, sin expectativas, sin miedo. Mi opinión es que el bien y el mal han sido la causa de los mayores sufrimientos de la humanidad, no porque exista realmente una lucha entre ambos, sino porque el simple acto de creer en ellos ha creado una separación innecesaria en la experiencia de la vida. La idea de que algo debe ser diferente a como es nos ha mantenido atrapados en la ansiedad, en la culpa, en el miedo. Pero cuando esa ilusión se disuelve, todo se vuelve claro. No hay lucha, no hay confusión, no hay necesidad de cambiar nada. La vida nunca ha necesitado nuestras opiniones sobre ella. La vida es lo que es, y siempre ha sido perfecta en su totalidad. Todo lo que se requiere es verlo, aceptarlo, y dejarse llevar por la corriente sin resistencia. Y cuando lo haces, te das cuenta de que nunca hubo nada que temer, que nunca hubo un problema, que todo siempre ha estado exactamente donde debía estar.